Después de tomarme un largo tiempo sin subir contenido, algo que realmente necesitaba en estos días por varias razones, finalmente les traigo un nuevo video para que disfruten, así que espero que les guste y que la próxima semana pueda hacer uno nuevo. Hace unos meses subí un análisis sobre Oliver Tree, un cantante que constantemente está interpretando un personaje en sus entrevistas y videoclips, lo que lo vuelve una especie de meme viviente. En ese video explico cómo Oliver fue el resultado de la influencia de las redes sociales en la música, ya que él en realidad empezó a hacerse conocido en Vine antes de comenzar a hacer canciones. Digo todo esto porque el caso de Yoshi, el artista de quien voy a hablarles hoy, es un caso similar al de Oliver en muchas cosas, aunque a la vez es completamente diferente. Él no interpreta un personaje, sino que al contrario, toda su vida fue conocido como un personaje de YouTube y en su carrera musical está tratando de desligarse de todo eso. El nombre real de Yoshi es George Miller y es un artista japonés multifacético que pasó por muchas etapas a lo largo de su carrera. En Wikipedia lo definen como cantante, compositor, productor discográfico, ex youtuber y comediante, y justamente estas dos últimas categorías son las que más me interesan para este video. Para muchos de sus fanáticos no es novedad que Yoshi tiene un pasado como youtuber. En el año 2008 comenzó a subir contenido a un canal llamado Disaster Music, convirtiéndose así en uno de los pioneros en la historia de la plataforma. Ahí interpretaba a un personaje llamado Filthy Frank, una especie de anti-blogger que hacía sketches con un humor bastante ácido y negro, metiéndose con todas las cosas que en la actualidad serían totalmente cancelables, además de hacer algunas asquerosidades que hacían reír mucho a su público. De ahí su nombre, Filthy Frank. Además de Filthy Frank, tenía otro personaje bastante conocido llamado Pink Guy, para el que se ponía una especie de malla rosada y hablaba de forma diferente. Fue con este personaje que hizo el famoso video del Harlem Shake, que a mi parecer se podría considerar el primer challenge viral de internet oficialmente. Al poco tiempo de subirlo, miles de personas lo estaban imitando y replicando por todos lados, lo que después desembocó en muchísimos desafíos virales más. Gracias a su contenido polémico y ofensivo, más algunos problemas con el copyright y strikes de YouTube, George corría el riesgo de perder completamente su canal. Es por eso que tuvo que pasarse a su canal secundario llamado TV Filthy Frank y seguir subiendo contenido desde ahí, siempre luchando contra las políticas de la plataforma y la censura, como muchas de las personas que hacían y hacen contenido humorístico de este estilo. En paralelo a su canal, también comenzó a hacer música como Pink Guy, sacando un disco que hoy en día podría ofender a mucha gente si lo escuchan fuera de contexto, o incluso hasta si leen los títulos de las canciones. Pero justamente es el humor ácido y negro de sus videos lo que se ve plasmado en este álbum, que tiene un tono 100% de comedia y se diferencia totalmente de la música que hace hoy en día, que es una especie de lo-fi o R&B. Incluso antes de hacer este álbum, se descubrió que George hacía canciones de un estilo más serio y las subía a su SoundCloud bajo el nombre de Yoshi, que es una traducción japonesa de su propio nombre. Esto era algo que pretendía mantener en secreto y que esté totalmente desligado de su canal. Sin embargo, sus fans lo descubrieron y él terminó admitiendo que esas canciones eran suyas. Estaba trabajando en un disco llamado Chloe Burbank, pero nunca terminó de concretarlo y al final solo publicó 2 canciones con esta portada. El tiempo pasó y George siguió poniendo especial atención y dedicación a su canal de YouTube, hasta que un día finalmente decidió salir de personaje y abrirse a su público, contándoles en un video que iba a dejar de hacer su Filthy Frank Show. Hey guys, I'm back. I have some news for all of you. La razón principal de esta decisión fue que había sido diagnosticado con una enfermedad que le producía convulsiones en momentos de mucho estrés, lo que le pasaba frecuentemente cuando tenía que interpretar a este personaje. I realized, I'm not as invincible as I used to be. I just kind of strayed away from stuff that had conflict in general. En un tuit también especificó que por esa misma razón ya no disfrutaba de hacer este tipo de contenido, y que además de ese problema de salud específico, su personaje de Filthy Frank le hacía forzar mucho la voz, por lo que además del estrés que le causaba, estaba teniendo problemas con su garganta. Lamentablemente algunos de sus fanáticos no se tomaron muy bien su decisión, incluso hubo algunos que ni le creyeron o pensaron que era una broma, por lo que a los pocos días terminó borrando ese video de su canal. Su último video, llamado Francis of the Field, fue subido en 2017, y desde entonces no volvió a subir contenido a ninguno de sus canales. Sin embargo, su faceta musical más seria empezó a crecer cada vez más. Ese mismo año, después del intento fallido de terminar Chloe Burbank, sacó un EP llamado In Tongues con 6 canciones, y al año siguiente publicó el álbum Ballads One, que contenía su canción más popular hasta la fecha, Slow Dancing in the Dark, una canción que solo en YouTube llegó a las 188 millones de reproducciones, sin contar las cifras que habrá alcanzado en plataformas como Spotify. Creo que simplemente
simple vista, si no se saben los detalles de su etapa en YouTube, se podría interpretar que Yoshi era un youtuber más que quiso probar suerte haciendo música. Pero hay que tener en cuenta que no solo habrá empezado con esto porque le gustaba y porque ya lo hacía desde antes, sino porque estaba limitado. Era imposible para él continuar con un personaje que le hacía mal a la salud. Esta debe haber sido una transición muy difícil y en su momento muchas personas no tuvieron en cuenta eso. De todas formas, desde hace tiempo Yoshi sentía que esta era una decisión correcta. En una entrevista habló un poco sobre este tema, diciendo que a pesar de estar decidido, también le daba mucho miedo la reacción que podían tener sus fans. I was doing music hand in hand with the comedy stuff, but I just didn't know if people would embrace the serious stuff. I wish I had the confidence, the self-confidence to switch earlier, because now it's working out pretty well. Algo que me parece muy destacable en la historia de Yoshi es que tuvo un desafío extremadamente difícil de lograr: mostrar una faceta seria luego de haber sido un meme y un personaje durante tanto tiempo, y que aún así la gente termina recibiendo bien esa nueva parte de él. Las personas que hacen comedia nunca son tomadas en serio, y esto puede llegar a ser frustrante cuando quieren pasar a hacer contenido diferente, porque se encuentran con muchos prejuicios por parte del público. Con los actores pasa mucho esto. Adam Sandler, el actor de comedia que a mí en lo personal no me gusta para nada, interpretó en 2019 un papel en una película dramática llamada Diamantes en Bruto. Y justamente porque a mí no me gusta el actor y lo relaciono mucho con la comedia, todavía ni siquiera vi la película. Sin embargo, descubrí que tiene críticas bastante buenas donde se elogia mucho su actuación y hasta se dice que fue la mejor de toda su carrera. Pero incluso más difícil que ser un comediante que quiere ser tomado en serio es ser un meme viral y dejar de ser reconocido por eso. Muchas personas que conocemos como memes clásicos son recordadas hasta el día de hoy, y en muchos casos esa maldición les impide hasta conseguir ciertos trabajos. Aunque a la vez también les abra muchas puertas para proyectos nuevos, se quedan atrapados en un personaje por el resto de sus vidas. Por suerte, Yoshi logró dejar atrás todo esto, o al menos separar a su personaje de su persona, y pudo construir una carrera desde cero donde es reconocido por un público que antes ni siquiera lo registraba. Y pienso que pudo lograrlo por dos cosas. Una, por su talento para hacer música, obviamente, porque a pesar de no dedicarse a eso de forma seria desde un principio, sus habilidades musicales ya se podían observar en muchos de sus videos. Pero también porque no vinculó su proyecto musical con su canal de YouTube, sino que lo hizo totalmente en paralelo, lo que fue como empezar desde cero. Parece como si hubiera creado un personaje totalmente nuevo que en realidad es el mismo, George. Hay que considerar que además de todas las razones que tenía para dejar su canal, si no lo hubiese dejado, de todas formas no hubiera sobrevivido a la censura que existe actualmente, tanto por las personas que no entienden este tipo de humor y viven cancelando a cualquier cosa que ofenda a ciertas minorías o grupos sociales, o incluso por las políticas del mismo YouTube, que parecen castigar cada vez más a estos creadores. Es más, hace poco había surgido en Twitter el hashtag YoshiIsOverParty, supuestamente creado por un grupo de K-popers que encontraron inesperadamente su canal de YouTube y lo quisieron cancelar por el contenido tan controversial que hacía, claramente sin entender que todo eso era una sátira y que era otra época. Actualmente Yoshi sacó un nuevo álbum llamado Nectar, que está siendo bastante bien recibido por su público. Se nota que está perfeccionando bastante sus técnicas de vocalización, además de que sus videoclips son cada vez más interesantes. Hasta se dice que plantean un universo donde parecieran estar todos conectados entre sí. Sin dudas, Yoshi está contribuyendo a que se deje de juzgar a los youtubers que hacen música, demostrando que una cosa no tiene por qué estar relacionada con la otra y que las dos se pueden hacer por separado con éxito. Muchas gracias por escucharme.